que dio siempre la Pedro. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros. San José, esposo virgen y casto. Ruega por nosotros. Damos por iniciada esta lección divina en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a leer lo que es el Evangelio de San Juan, la lección divina del Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versos del 1 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. En aquel tiempo, 3 días después, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, donde se hallaba la madre de Jesús. Fue también convidado a las bodas Jesús con sus discípulos. Y como viniese a faltar el vino, dijo a Jesús su madre: ¿No tienen vino? Le respondió Jesús: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo entonces su madre a los sirvientes: Haced lo que él os dirá. Estaban allí 6 hidrillas de piedra, destinadas para la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Díjoles Jesús: Llenad de agua aquellas hidrillas. Y llenándolas hasta arriba, díceles después Jesús: Sacad ahora en algún vaso y llevadle al maestresala. Y lo hicieron así. Apenas probó el maestresala el agua convertida en vino, como él no sabía de dónde era, bien que lo sabían los sirvientes que la habían sacado, llamó al esposo y le dijo: Todos sirven al principio el vino mejor, y cuando los convidados han bebido ya a satisfacción, sacan el más flojo. Tú, al contrario, has reservado el buen vino para lo último. Así en Caná de Galilea hizo Jesús el primer milagro con que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, mis estimados hermanos, ¿qué dice el texto? ¿Alguien quiere? ¿Qué dice el texto? ¿Alguien quiere decir o meditar qué es lo que dice el texto? ¿O qué entienden del texto? ¿Usted, hermano? Pues nos dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Caná. Uh-huh. En esta boda se les acabó el vino y fue ahí donde Jesús hizo un milagro al convertir el agua en vino. Uh-huh. Sí, muy Es lo que bien. nos dice el texto. Muy bien. ¿Ustedes, hermanos? Pues aquí los personajes importantes antes de la boda, ¿verdad? Uh-huh. O en vez de los novios son primero Jesús, Uh-huh. luego María, su madre, los discípulos y pues obviamente si era una boda por los novios, ¿verdad? Exacto, Vamos a decir sí. así.
Ujú. Que en estos tiempos se ve todo al revés. Los discípulos, y pues obviamente si era una boda por los novios, ¿verdad? Exacto, Vamos a decir sí. así. Ujú. Que en estos tiempos se ve todo al revés. Ujú. Primero son los novios, el salón, todo eso, y al último Jesús y María. Ujú. Muy cierto. De los tiempos antiguos a estos tiempos, ¿verdad? Está Ujú. todo lo contrario. Y pues sí, de que Jesús ahí fue cuando hizo el primer milagro. Ujú. Que como le dijo a su mamá, a su madre, ¿verdad? Sí. Todavía no es mi tiempo, dice, pero la obediencia más que nada. Exacto. Y sobre todo a su madre, pues, que dijo, aquí me... Ujú. Sí. Muy cierto, hermano. Exacto. Y sobre todo a su madre, pues, que dijo, aquí me... Ujú. Sí. Muy cierto, hermano. Muy bien. Vamos a ir meditando versículo a versículo. Vamos a ir meditando versículo a versículo. Versículo 1. 3 días después. Cuando dice 3 días después, ¿a qué se refiere? Si nosotros recordamos, en el capítulo anterior resulta que Jesús se acababa de encontrar con discípulos después del bautismo, después de que Jesús había sido bautizado por Juan. Se encontró con Andrés, con Juan, y Juan llevó a Santiago, Andrés llevó a Pedro, pero también se encuentra con un personaje aquí que Jesucristo nos dice que en él no hay doblez, que es Natanael. Natanael. Entonces, 3 días después de ese encuentro que tiene con Natanael, que Natanael prácticamente da su profesión de fe diciéndole a Jesús que él era el Mesías, donde le dijo en el versículo 49, al oír esto, Natanael dijo, oh maestro mío, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, después de esa profesión grande, que es prácticamente es una manifestación del Mesías a sus discípulos, a estos primeros discípulos, porque todavía no estaban los discípulos completos. Entonces, 3 días después de esa manifestación a esos primeros discípulos, Jesús va a esta boda, donde dice que ya estaba su madre, dice el versículo 1. Mire, dice, 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, donde se hallaba la madre de Jesús. Bien, algo bien importante. El evangelista San Juan bien pudo haber presentado primero a Jesús, pero no, quiso iniciar presentando primero a su madre. ¿Por qué? Y esto lo hizo San Juan Evangelista por ahí por el año 101, 100, 101. Algunos creen que el 99, 99, 100, 101, que creó el Evangelio de San Juan, porque hasta cuando Jesús anduvo con sus discípulos, Juan no había escrito nada. Él comenzó a escribir después, que lo primero que hizo fueron las 3 cartas. Primera carta de San Juan, segunda carta de San Juan, tercera carta de San Juan. Después, estando en Pasmos, hizo lo que es el Apocalipsis. Pero el Evangelio todavía no lo ha hecho. De hecho, el Evangelio fue el último de los libros de la Biblia en ser escrito, pero fue agregado en cuarto precisamente porque se trata del Evangelio del Señor. Entonces, él tiene presente lo que Jesús le dijo al pie de la cruz. Le dijo al discípulo amado, he ahí a tu madre. Y entonces él, sabiendo que la Virgen María es su madre, ocupa un lugar principal y por eso es que la pone en primer lugar. Por eso es que la está poniendo en primer lugar. Por eso es que dice aquí en el versículo 1, dice que 3 días después, dice, celebraron unas bodas, que estas bodas también ya hacen referencia a las bodas del Cordero, a las bodas eucarísticas, o sea, a la Santa Misa, pues. Estas bodas de Caná ya está haciendo aquí referencia el evangelista San Juan a el banquete de bodas que Jesucristo anuncia, ¿verdad? Donde muchos son invitados, pero no todos llegan, ¿verdad? Los convidados se excusaron y no se presentaron. Entonces Jesús manda a sus discípulos a las cruces de las calles para que invitar a todos cuantos quieran ir, a los que deseen, cojos, paralíticos, pecadores, lo que sea, todo el que quiera llegar, ¿verdad? Muy bien, versículo 2. Fue también convidado a las bodas Jesús con sus discípulos. Versículo 3. Y como viniese a faltar el vino, dijo a sus discípulos. Versículo 3. Y como viniese a faltar el vino, dijo
dijo a Jesús, su madre. Entonces vemos como, ¿quién se dio cuenta que había falta una necesidad? La madre de Jesús, la Virgen María. Ella está pendiente. Si nosotros somos atentos a leer el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que la Virgen María siempre ha estado pendiente de las necesidades de los demás. Por ejemplo, cuando ella se dio cuenta que su prima Santa Isabel estaba embarazada y que era una mujer anciana, ¿qué es lo que hizo? Se fue presurosa, dice, presurosa, se fue a las montañas de Judá. ¿A qué fue? Ayudarle a su prima, que era una mujer anciana de 80 años, ayudarle en sus quehaceres. Estuvo 3 meses allí, 3 meses hasta que el niño nació, ¿verdad? Entonces ella se estuvo esos 3 meses ayudando en los quehaceres de la casa. O sea, ella, la Virgen María, es la primera en que se da cuenta que hay una necesidad en nuestras vidas, en sus vidas, en mi vida. Y es ella la que toma la iniciativa. Fíjense cómo dice el versículo 3. Y como viniese a faltar el vino, que ¿quién se dio cuenta? Ya dijo el hermano, la Virgen María. Dijo a Jesús, su madre, no tienen vino. ¿A quién le puede decir? A Jesús. Es que la Virgen María al primero que le suplica es a su hijo. Es a su hijo. Por eso es que los santos, como por ejemplo San Luis María Grimón de Montfort, llama a la Santísima Virgen María omnipotencia suplicante. ¿Qué significa omnipotencia suplicante? Que todo lo que ella pida a su hijo no se lo va a negar. Y lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Ya el versículo 4 dice, y le respondió Jesús, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Como queriendo decir, tú, madre, y yo, en esta vela, pues no tenemos aquí por qué andar queriendo solucionar las necesidades, porque es al novio al que le corresponde, es al novio y al padre del novio, el que le corresponde hacer que nada falte en una boda. Pero más sin embargo, si ustedes leen el versículo 5, dijo entonces su madre, o sea, vemos la insistencia. La Virgen María es insistente en suplicarle a su hijo por nosotros, por nuestras necesidades. Ella vio que hacía falta vino, vio que había una necesidad y dijo, no, pues los novios no pueden quedar en vergüenza, porque cuando alguien en el pueblo hebreo orquestaba un banquete, una celebración, una boda, y faltaba algo, los demás iban a burlar de él. Entonces ella dijo, no, pues yo no quiero que estos pasen en ridículo, entonces yo le voy a pedir a mi hijo. Y le pidió a su hijo, y su hijo le responde, mujer. Este término mujer es muy importante. En el sectarismo, los sectarios, herejes y protestantes, bueno, no todos los protestantes, hay protestantes que respetan a la Virgen María y reconocen que ese título mujer no es un insulto. Pero los sectarios ignorantes, que los sectarios son los que vienen de 1800 para acá, donde estamos hablando de testigos de Jehová, sabatistas, adventistas, mormones, que la príncipe de paz, que Iglesia Josué, que la voz de Dios, que Elín, apóstoles y profetas, estos se hacen llamar así, pero ni son apóstoles ni son profetas. Pero hay iglesias recientes que así se hacen llamar, ¿verdad? Donde las mujeres se ponen velo permanente, como que si fueran vírgenes o como que fueran doncellas, siendo que no son doncellas, ¿verdad? En la noche ahí se están abriendo delante de sus esposos, y el velo permanente es para una doncella, para una virgen. Si no me creen, léanse el libro de Samuel, donde dice que una de las hijas de Saúl usaba velo permanente, puesto que era doncella, puesto que era virgen, dice otras versiones. Entonces vemos que el velo permanente es para las vírgenes. Entonces vemos aquí la importancia de la intercesión de la Virgen María, donde dice, y entonces dijo su madre, ¿a quién? A los sirvientes, haced lo que Él os dirá. O sea, haced lo que Él os dirá, o sea, lo que Él os va a decir. Porque la Virgen María sabía que ante una insistencia de ella, su hijo iba a concederle lo que ella estaba pidiendo, ¿verdad? Que de hecho está dentro de la ley judía, ¿verdad? Honra a padre y madre. ¿Y qué es honrar a padre y madre? Obedecerlo en todo. Obedecerlo en todo como él ya lo hacía. Si nosotros leemos, búsquenme por favor San Lucas 2:52. San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y me lo leen, a ver qué dice.
Lucas, Ujú. capítulo que dijiste. 2:52 sí va a ser, pero léanlo desde el 51. 2:51, 52. O el 51 nomás. O el 51 nomás. O el 51 nomás. ¿Lo tiene? Más. ¿Lo tiene? Más. ¿Lo tiene? Más. ¿Lo tiene? Más. ¿Lo tiene? Sino obedeciéndoles en todo. A ver, ¿cómo dice en su versión, hermano? Dice, entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Ahí Su está. madre guardaba todo esto en su corazón. Donde Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su Ahí está. madre guardaba todo esto en su corazón. donde el Padre guardaba todo. Es una persona que guarda todos los acontecimientos divinos, todos los acontecimientos de su Hijo, los guarda en su corazón. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que guarda todos los acontecimientos divinos, todos los acontecimientos de su Hijo, los guarda en su corazón. ¿Y qué dijo Jesucristo? San Juan capítulo 14 dice Jesús, el que verdaderamente me ama es el que guarda mi palabra en su corazón. ¿Y qué dijo Jesucristo? San Juan capítulo 14 dice Jesús, el que verdaderamente me ama es el que guarda mi palabra en su corazón. Entonces la Virgen María amaba mucho a Jesucristo. Igual Jesucristo amaba mucho a su madre. Hay quienes que dicen allá afuera, ¿por qué aman tanto a María? Es que por mucho que yo ame a María, no la voy a amar jamás, nunca como la amó a su hijo. Nunca voy a amar tanto a la Virgen María como la amó Jesucristo. Nunca. Entonces, por eso, no importa el amor que nosotros le demos, nunca va a ser demasiado. Nunca va a ser demasiado. Pero hay quienes que les molesta. Pero ¿a quién le puede molestar el que amemos a la Virgen María? Obviamente a la serpiente. Obviamente a Satanás. A Satanás, ¿por qué? Porque si Isabel, llena del Espíritu Santo, en San Lucas 1:41, San Lucas 1 del 39 al 41, dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, alabó y bendijo a la Virgen María, diciéndole, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que la madre de mi Señor venga a visitarme? O sea, para ella era un elogio, era un agasajo, era una tremenda alegría que la madre del Señor fuera a visitarla, siendo que ella era una mujer anciana, y que la Virgen María era una jovencita de unos 15, 16 años, dicen los expertos, los teólogos. Entonces, quien tenía que actuar con reverencia, en este caso era la Virgen María, pero aquí es al contrario, es Isabel la que actúa con reverencia ante una niña, ante una jovencita. ¿Por qué? Porque es madre del Señor, y este Señor viene del arameo y del hebreo YHWH, y a su vez viene de la Septuaginta Kurios o Kyrios, que quiere decir Señor, para Dios. Para Dios. Entonces le está diciendo, en pocas palabras, cuando le dice madre de mi Señor, le está diciendo madre de Dios. Madre de Dios. Y por eso es que el evangelista aquí en el versículo 1 la pone en primer lugar. La pone en primer lugar y nos está mostrando esa intercesión que ella hace. Otra cosa que me llama la atención. Esa intercesión que ella hace. Otra cosa que me llama la atención. Ajá. En el Evangelio, ¿a qué se refería Jesús? Que todavía no había llegado su hora de empezar a hacer milagros. Mas sin embargo, gracias a esa manifestación, a esa epifanía, porque ahí fue una epifanía que se mostró. ¿Por qué? Porque fue allí donde se dio a conocer a la gente, a sus discípulos, que él hacía milagros. Si usted ve cómo termina el versículo 11, a ver, léame el versículo 11, cómo termina. Pero antes de eso, ¿pero qué hubiese pasado? Vamos a decir así, si lo hubiese desobedecido. Bendiciones, hermano. Y decir,
pues Dios no me ha dicho, ¿verdad? Que ya vengo de mi Padre Dios. Pues sabemos que Jesús era perfecto, y como perfecto Él no iba a desobedecerla, puesto que la ley manda obedecer a padre y madre. Si usted lee lo que es el Deuteronomio en el capítulo 18, el Deuteronomio, la ley mandaba matar, a apedrear a un hijo desobediente. Entonces Jesús no iba a ser un desobediente. Entonces Él no podía, porque Él era Dios, Él venía a obedecer. Oh, tan fuertes estaban las leyes en aquel Tan tiempo. fuertes estaban las leyes en ¿Sabes aquel por qué entonces? me llamó la atención? Ajá. Madre, todavía no es mi tiempo, porque a veces nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 hijos, y a veces nos desobedecen, ¿verdad? Cuando un hijo desobedece es porque no Que ya está no es el siendo, tiempo, no está siendo un hijo considerado, no está siendo un buen hijo, no está honrando al padre, porque el honrar al padre es obedecerles en todo, y aparte de eso también ya que un hijo haga las cosas conforme debe ser, como por ejemplo un hijo que no se lleve a la muchacha así por así, sino que se case por la iglesia. Esa es una parte de honrar. Igual la hija que no se vaya con el primero que la cuente, sino que debe bautizar a los niños, ¿verdad? bautizarlos, sí, bautizarlos, hacerle sus sacramentos, todo eso. Y es lo que oyes, no, es que todavía no es el tiempo, porque Jesús se bautizó ya de grande. ¿Sabes lo que te contestan? Por lo Sí, que así dicen eso, pero decir eso es una tremenda ignorancia. ¿Por qué? Porque ¿cómo Jesús se iba a bautizar pequeño si Él todavía no iniciaba la iglesia? El bautismo que Él realizó no es el que Él estableció. El bautismo que Él realizó, el bautismo que Él recibió, mejor bien dicho, es el bautismo que Juan estaba realizando, que únicamente tenía un objetivo, que era presentar a Cristo. Después ya Él hubo presentado a Cristo, después de eso a Él, ¿qué le pasa? Lo encierran y ya deja de bautizar. Porque esa era su misión. Su misión era tenerle un pueblo preparado a Cristo, que de hecho Él, sus primeros discípulos eran de Él, que era Juan y Andrés. Juan y Andrés eran discípulos de Juan Bautista. Y Juan Bautista se los pasa es más, muchos de sus discípulos se fueron con Jesús, pero no todos. Una parte se quedó con Juan. Y por eso es que Él le dice a sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús si eres tú el Mesías que ha de venir o hemos de esperar a otro. ¿Por qué es que Él manda a sus discípulos? Porque Él ya no los quería tener con Él. Él quería que se fueran con Cristo, porque esa era la misión de Él, tenerle un pueblo bien preparado, allanar el camino del Señor. Entonces en aquel tiempo la obediencia era porque era, vamos a decir. Claro, la obediencia era fundamental. Y es todavía, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy Satanás se ha metido tanto en la mentalidad de las personas que las personas quieren ser rebeldes, como por ejemplo hoy tenemos supuestos, entre comillas, dicen que católicos, que dicen no serviré, no obedeceré, le dicen así al Papa, como dijo también el obispo de aquí de Texas, de Strickland, que dijo que no iba a obedecer, que esas palabras son palabras satánicas, son palabras del diablo. El diablo fue el que dijo non serviam, que esa palabra non serviam es una palabra latina que significa no obedeceré o no serviré. Entonces, son palabras de Satanás. Y el arcángel San Miguel responde, Micael, que quiere decir ¿quién como Dios? Nadie como Dios. O sea, nosotros nos debe dar un celo cuando alguien no quiere obedecer, y debemos hacerle ver a esta persona que el no obedecer es ponerse a la par de Satanás. Es prácticamente uno mismo ser otro Satanás. O sea, por eso es que la Biblia nos habla de los anticristos. Si nosotros leemos la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, dijo el evangelista San Juan, en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, hijitos míos, se os dijo que había de venir el anticristo, pero en realidad ya han venido varios anticristos, por lo cual comprobamos que es la última hora. Dice, ellos salieron de entre nosotros, pero que no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Y ahí nos damos cuenta que no todos son de los nuestros. Entonces, aquellos que se salen de la iglesia que Cristo Jesús funda, son anticristos. O sea, unos pequeños diablillos. Eso es lo que son, porque un anticristo es un diablo pequeño, un pequeño diablillo, o sea, un seguidor de Satanás, pues en pocas palabras. Son los desobedientes, los rebeldes. Entonces, los que son desobedientes, los que son rebeldes, son unos anticristos. Y ahí tenemos que el primero desobediente pues fue Judas. Después de ellos, aquellos que se han ido abandonando la iglesia, que en el transcurso de los siglos han sido varios, pero ya después llegamos al año 1519, que fue Lutero, después Zuinglio, después Calvino, después Juan Knox,
después Joseph Smith, después José Smith, después etcétera, etcétera, etcétera. Han venido muchos anticristos. Cuando ellos se presentan en el culto sectario, empiezan diciendo: hermanos, cuando yo era católico, yo era un gran borracho, yo era un gran mujeriego, yo era un maldiciento. Y toda la gente empieza a decir amén, 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 gloria a Dios, cuando por eso no se dice amén, por eso no se dice gloria a Dios. Eso es pronunciar el nombre de Dios en vano. Eso es, únicamente nosotros debemos decir amén cuando se haga una oración como el Padre Nuestro, el Ave María, o oraciones establecidas por la iglesia. No debemos estar diciendo amén a cada rato como hacen los sectarios, que alguien está contando un chiste y dicen amén por todo. Eso es incorrecto. Pero bien, regresando nuevamente a donde estábamos. Entonces estaban, dice allí, 6 hidrías, que esta hidrías es una palabra antigua que significa tinajas. Ya la Biblia moderna le pone tinajas, ¿verdad? Tinajas o vasijas, pero la palabra antigua era hidrías, unas hidrías que eran de piedra, o sea que eran llenadas con cántaro, y por eso es que nos dice 6 hidrías de piedra destinadas para la purificación. O sea, con esa agua se purificaba, se santificaba la gente. Eran destinadas para la purificación. La purificación de los judíos. Y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua. Entonces vemos pues que 2 cántaros de agua, la gente iba al pozo a traer agua y llenaban esas tinajas. En pocas palabras, si le cabían 2, era un promedio de 12 viajes, y si le cabía 3, pues era un promedio de 18 viajes. Entre 12 y 18 viajes eran los que echaban para llenar esas tinajas, porque no llevaban las tinajas, eran de piedra, eran pesadas, ¿verdad? Entonces llevaban cántaros, y por eso es que dice que a cada una le cabían entre 2 y 3 cántaros de agua, esas hidrillas, ¿verdad? Y versículo 7 dice: díjole Jesús, llenad de agua aquellas hidrías, y las llenaron hasta arriba. Dícele después: sacad ahora en algún vaso y llevádsela al maestresala. Y así lo hicieron. Apenas probó el maestresala el agua convertida en vino, como él no sabía de dónde era, bien que lo sabían los sirvientes que la habían sacado, llamó al esposo. Ya el maestresala vino y empezó a felicitar al esposo, ¿verdad? Jesús no se reclamó para sí ese milagro, porque Jesús no le gusta la fama. Jesús, cada milagro que hacía, ¿qué decía? No se lo digan a nadie, porque Jesús no quería que lo siguieran por los milagros. Cosa contraria de los sectarios. Si usted se fija, los sectarios que ponen anuncios diciendo: gran noche de milagros. Aleluya, gloria a Dios, hermano, va a haber milagro. Venga a mi culto, venga para acá. Pero Jesús no quiere que lo sigan por los milagros. Jesús quiere que lo sigan por la doctrina, por lo que Él está enseñando. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer el 495 y otro que me lea el 2618. 495 del Catecismo, 495, y otro que me lea el 2618. 495. Está aquí también, ¿verdad? No, el Catecismo es un libro extrabíblico. O sea, extrabíblico quiere decir que está fuera de la Biblia. No hay ninguno ahí. 495. No, pero si quiere leer de aquí. ¿Quién quiere leer? ¿Usted? Ok. Adelante. 495. Llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor. Desde antes del nacimiento de su Hijo, en efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios.
Muy bien, gracias hermano. Entonces vemos pues la iglesia confiesa que María o la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y porque también el Espíritu Santo así lo dice en San Lucas, San Lucas capítulo 1 versículo 41. El 2618 este hermano. ¿618? Sí, 2618. Ok. Y usted busca hermano el 1613. ¿Listo? Sí. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero. Oiga, pongan atención. Vemos que esas bodas de Caná, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2618, que esas bodas son signo de otras bodas, de las bodas del Cordero, que es decir, la Santa Misa. Continúa, hermano. El de las bodas del Cordero queda su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, su esposa, y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. Ok, gracias, hermano. Muy bien, ahora usted, hermano, el 1613. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre, con ocasión de un banquete de boda. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Muy bien, gracias. El 486, hermano. 486. Sí, 486. ¿O quiere leer usted el 486, hermano Polito? Bueno, búsquese usted, hermano Polito, el 1335. 486. 1385. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, un ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, todavía la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Muy bien, gracias. Entonces vemos como nos dice allí que la manifestación de Jesús como el Cristo, es decir, el Mesías, fue progresiva. Se fue manifestando poco a poco a los pastores, a Juan Bautista, a los magos y en este caso a sus discípulos en las bodas de Caná. Se les manifestó poco a poco. No fue de un solo su manifestación, sino que fue poco a poco. Porque Jesús va enseñando como un pedagogo, es decir, como un maestro que enseña a un niño, que le va enseñando poquito a poquito. Adelante, hermano. Para responder en su invitación debemos prepararnos para... 1335, hermano. No, 1335. Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud. Prefigurada la sobrevivencia de este único pan
de la Eucaristía. O sea, esa multiplicación de los panes prefiguraba ya la sobreabundancia del pan eucarístico, del pan de la Eucaristía. Muy bien, continúe. El signo de agua convertida en el vino de Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas y en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Muy bien, gracias, hermano. Entonces estamos viendo, mis estimados hermanos, de que no era mentira lo que yo les decía, porque de repente hay personas que dicen, no, ese es un invento del hermano Min, no, que la boda de Caná no prefigura la Eucaristía. Estamos viendo ahí 1335 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos está diciendo claramente que la boda de Caná ya está prefigurando la Eucaristía, el banquete eucarístico. Entonces, muy bien, continuamos. Ya en el versículo 11, a ver qué horas son, falta todavía. El versículo 11 nos dice, y así en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de sus milagros. ¿Dónde? En Caná de Galilea, en una boda, en un banquete eucarístico. Entonces, ¿qué nos está indicando también esto? Que también en cada Eucaristía se está realizando un milagro. Un milagro ante nuestros ojos, que ese pan común, ese pan, bueno, que no es pan común, pues no es pan cualquiera como el que compramos en la tienda, es pan ácimo como el que tenían los judíos, que ese pan ácimo era signo de que tenían que salir apresurosos de Egipto, país de la esclavitud, a la libertad con Dios. Entonces, la Eucaristía es ya esa significación de esos panes ácimos del Antiguo Testamento, que prácticamente esos panes ácimos del Antiguo Testamento estaban haciendo referencia ya a la Eucaristía. El maná también ya hace referencia a la Eucaristía. Entonces, en cada misa que la Iglesia Católica celebra por todo el orbe, es decir, por todo el mundo, ahí está ocurriendo otro milagro, igual como en las bodas de Caná. Que ahí, en lo que es la epíclesis, que es la oración, la bendición sobre las especies del pan y el vino, es donde se realiza el milagro, que a lo mejor a alguien no muy creyente podrá decir, es que yo no veo ni un milagro. Claro, es que para saber que allí hay un milagro se necesita fe. Se necesita fe, como por ejemplo, ¿por qué los judíos se rechazaron a creer en Cristo Jesús como el Mesías, como Dios? Porque ellos lo esperaban ver de otra manera. Ellos lo esperaban ver como vieron en el Antiguo Testamento a los ángeles, que un solo ángel mató como más de 25,000 personas o 23,000 personas. Un solo ángel. Entonces ellos esperaban ver a Jesús superior a ese ángel. O sea, lo esperaban ver bien magnánime, bien glorificado, bien similar o superior a un ángel, pero no lo vieron como un hombre, como usted o como yo. Lo vieron a Jesús y dijeron, no, ese no es el Mesías, allí no puede estar Dios. Y dijeron, no, es que te vamos a matar. Y Jesús les dice, ¿por cuál de todas las obras buenas que he hecho me quieren matar? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 5. Y le dicen los judíos, es que no te vamos a matar por ninguna obra buena que hayas hecho, sino que porque tú mismo, siendo un hombre, porque ellos consideraban a Jesús como un hombre, pero siendo un hombre, ¿te crees a ti mismo Dios? Dice, porque Jesús les dijo, antes que Abraham yo soy. Y luego cuando les dice, yo soy el camino, es más, Jesucristo hizo tantas referencias a que Él es Dios, que si nosotros lo cotejamos con el Antiguo Testamento, es maravilloso, sorprendente. En el Antiguo Testamento, Yahweh o Yahvé dice 37 veces yo soy. Y si usted me cuenta cuántas veces Jesús dice yo soy, son 37 veces también. Fíjese, qué curioso, ¿eh? La misma cantidad de veces que aparece en el Antiguo Testamento yo soy, es la misma cantidad de veces que aparece en el Nuevo Testamento yo soy. Entonces, indicando la naturaleza divina de Cristo. Cristo es Dios.
Por eso nos dice la iglesia, Cristo es Señor, Cristo es el Mesías, que de hecho si nosotros leemos en a ver, permítame el catecismo, hermano, 2109, 2110 creo que es. No, perdón, 210 creo. Dígame, hermano. ¿Qué es los panes ácimos? Panes ácimos significa pan sin levadura. O sea, pan que no se contaminan, que no se corroen. Por ejemplo, si usted compra pan, aquí en Estados Unidos, en términos de una semana, el pan ya agarra moho, ya agarra hongo. Pero en cambio, el pan eucarístico, usted lo puede dejar todo un año allí, o hasta 2 o 3 años, y no agarra moho. Nunca agarra moho. Porque es pan ácimo, pan sin levadura. No se fermenta. ¿En aquel tiempo ya habría levadura? Sí, ya había levadura. Ya preparaban desde los tiempos de los egipcios. Ya preparaban. De hecho, los israelitas prepararon pan sin levadura por la prisa que llevaban en salir para el siguiente día que el Señor les había concedido la libertad. Después de las 10 plagas. Muy bien, 210 les dije, ¿verdad? 210 del catecismo, permítame un momento. 208, 213, 200. A ver. Me está viendo por otro. No, me estoy buscando el 100, era 200, es que le dije, estaba buscando el 100, ¿verdad? Ok. Es que estoy teniendo el celular con la mano y así me cuesta buscar. Muy bien. Es 209. A ver, léamelo, hermano. 209 del catecismo. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el nombre divino Señor. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Ahí está. ¿Ven lo que les digo? Con ese título es aclamada la divinidad de Cristo. Jesús es Señor. Con ese título será aclamada la divinidad de Jesús. Como nosotros, si usted busca en el Salmo 84, el Salmo 84 dice, ¿quién es el Señor de la gloria? ¿Eres tú, oh Dios? Entonces, Dios es el Señor, que en hebreo se dice Adonai. En griego se dice Kyrios o Kurios, dependiendo la pronunciación. Entonces, y ese es el título divino para Cristo. Recordemos cómo le dijo Santa Isabel a la Santísima Virgen María, de donde a mí tanto bien que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, mis hermanos, finalizamos aquí la lección divina, porque ya me voy a empezar a preparar para la siguiente clase, que es la segunda parte de la introducción a la primera de San Clemente a los Corintios. Vamos a hacer la oración final. Y este domingo se va a hablar, aparte de las bodas de Caná, también se va a hablar de los dones, ¿verdad? De los dones del Espíritu Santo, que entre ellos va a estar el don de lenguas, que ya en muchas ocasiones yo le he explicado que el don de lenguas no es decir jerigonzas, no es decir arranca la banca, chana la banca, sino ya lo ha dicho San Irineo de León, lo ha dicho San Agustín y lo ha dicho también Eusebio de Cesarea, que el don de lenguas es hablar el idioma de las personas a las cuales ustedes van. Entonces, eso es. Y dime, Tadeo. La última palabra de la Biblia es amén. Sí. El Apocalipsis nos menciona que Jesús es el gran amén. O sea, sí la última palabra sí es amén. Sí, la última. Sí. Entonces, ¿tú sabías que eso se va a significar? Que todo lo que dijeron en la Biblia también se va a cumplir. Claro. Esa palabra significa sí, así es, o sí, así sea. O sea, cada vez que nosotros estamos respondiendo esa palabra, estamos diciendo esto así es, o sí, así es, o así sea. Así sea. O sea, estamos confirmando
que lo que se nos está diciendo, lo que se nos está leyendo, o cuando hacemos una oración, pues estamos diciendo sí, así es, o sí, así será, o sí, así sea. O sea, queremos que se cumpla, ¿verdad? Entonces, eso significa esa palabra. Muy bien, la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, que bendito sea el Señor, hoy vinieron más que la última vez. Te pedimos por aquellos que no están viniendo, para que los motives a que sigan reuniéndose, para que juntos crezcamos como brasas que al estar juntas se mantienen encendidas. Así nos mantengamos nosotros encendidos en el fuego de tu amor, en el fuego de tu misericordia, en ese conocimiento de tu sagrada palabra. Y te pedimos que nos des la sabiduría para que podamos enseñar esto a aquellas personas que les hace falta. Movidos por tu divina enseñanza, Cristo Jesús bendito, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, voy a parar el live y después voy a iniciar otro live porque ese ya va a ser un live diferente a la lección. No se me vayan, que ahorita mismo inicio con el siguiente live.